Poblanerías presenta. Máximo Cerdán, presidente del patronato de la Fundación de la Familia Cerdán, bienvenido a Poblanerías. Muchas gracias, Liz, a tus órdenes. Y es que vamos a hablar, porque se acerca una de las fechas, un aniversario más del inicio de la revolución, y tu familia justamente es la heroína y el centro de lo que nos dio la Revolución Mexicana. Y precisamente queríamos invitarte para hablar más allá de lo que leemos en los libros, de lo que vemos en algunos documentales, de lo que nos enseñan en la escuela, de ver cómo era este núcleo familiar, de cómo llegaron a ser estos libertadores, a tener estas ideas que cambiaron pues la historia de México. Bienvenido. Muchísimas gracias, Liz, gracias por la invitación. Pues efectivamente, bien lo decías en este la idea de estar contando todo esto es la visión de la familia. Sí. La visión que se vivió dentro de... yo tuve la gran fortuna de que mi abuela paterna, que convivió con Carmen Cerdán, que a su vez sobrevive a todos estos acontecimientos, pues contara de primera mano esto de cómo era la familia. Cómo, que si Máximo era más vacilador con su mamá, que si Natalia le gustaba cantar. Ella también cuenta cómo era ella, ¿no? Pues era una chava en ese entonces. Estamos hablando de joven, estamos hablando de una chava de Carmen, 37 años, Natalia 35, Aquiles 33 y Máximo 31, o sea, realmente jóvenes. Claro que para la época, bueno, ya Aquiles ya tenía familia, Natalia también ya tenía familia, Natalia ya era viuda. Sí. ¿No? Pero bueno, pues esa es la intención de estar contando y veo que aquí tienes el libro. Sí, el libro. Que justamente ahí lo que hago es transcribir diálogos. Esas memorias. Estas pláticas de sobremesa que mi abuela tenía con Carmen Cerdán y donde ella contaba cómo era el contexto familiar. Cómo el contexto familiar de esta familia poblana que pues en un momento determinado comprometido con estas causas sociales, se involucra directamente en todos los acontecimientos que se vivían en los años 1900. Claro, y es que justo yo quería preguntarte, o sea, ¿qué no saben los poblanos de la familia Cerdán? Porque conocemos su hazaña, pero a lo mejor poco conocemos a las personas. Carmen con estas ideas, bueno, en general todos los hijos influenciados también por parte de las ideas de su abuelo, ¿no? El gobernador juarista. Sí, bueno, que no es que no sepan los poblanos o que no sepan los poblanos, sino que no recordamos o no hemos clavado en la historia. Bueno, pues sí, efectivamente lo estás diciendo. Del lado paterno, hijos de Manuel Cerdán Guanes, pues, que además participó en temas para hacer el de lo que sería después las leyes de reforma, ¿no? Entonces, un abogado involucrado en esos temas, desde el lado de la abogacía, desde luego. Y del lado de los Alatriste, ¿no? Pues bien dices, Miguel Cástulo, pues participó en temas de esa época, de los 1800, ¿no? Al grado de que fue gobernador en esas épocas, cuando, bueno, no habían nacido sus nietos aún. Sí. Y posterior, bueno, pues él inclusive es fusilado, ¿no? De una manera muy dramática en Izúcar de Matamoros. Y esas son las raíces que ellos traían, ¿no? Gente involucrada en las causas comunes. Claro. Gente que en su vida cotidiana siempre ponía o anteponía el tema común al tema privado, al tema individual. Porque si bien tenían una vida holgada para la época porfirista, con esta separación muy marcada de las clases sociales, ellos tenían esta conciencia justamente de la desigualdad que existía con los más pobres, con esta dictadura que tenía Porfirio Díaz. Y ellos entonces empiezan a tomar en cuenta esto, juntando con las ideas, como bien dices, de su padre y de su abuelo. Y es que yo quisiera preguntarte entonces, ¿cómo es que vienen estas ideas para unirse primero a la causa antirreeleccionista cuando empiezan a ver que ya no querían esta dictadura y que querían terminar con esta pues sí, división de clases y que con esta desigualdad tan marcada que existía en la época? ¿Cómo es que ellos empiezan a unirse a eso? Mira,
te voy a contar un poco porque tocaste el tema, por ejemplo, de la clase social o económica que ellos vivían. Relativamente holgada. La generación anterior sí tenía una posición mucho más holgada. A ellos les toca vivir una etapa en la cual se quedan huérfanos de padre, ¿no? Cuando están muy pequeños. Doña Carmen en la Triste los saca adelante, sí, obviamente todavía con posibilidades económicas de la familia en la Triste. Pero pues llega un punto en el cual cuando ellos ya son prácticamente adolescentes, jóvenes, que pues eso ya no alcanzaba porque no se había producido, ¿no? Entonces ellos se ven forzados en un sentido a pues involucrarse o a participar desde muy jóvenes en labores que quizá en esa clase de donde venían no estaba previsto. Entonces empiezan con el comercio. Y el comercio es justamente lo que les acaba de detonar, porque empiezan a ver las diferencias que existían. O sea, ¿qué es lo que mayormente en ese momento dolía? Era la desigualdad. O sea, en un Puebla donde pues tenía menos de 1 millón de habitantes el estado, la ciudad tenía menos de 100,000 habitantes, pero un Puebla donde todavía en esas generaciones estaba muy marcada las zonas físicas donde vivían pues todavía españoles y descendientes de españoles y clases sociales altas. Y a partir del río, de lo que hoy es el Boulevard 5 de Mayo, pues vivía la clase trabajadora, ¿no? Sí. Muy marcado. O sea, había puentes para pasar de un lado a otro. Y si venía a lo mejor un poblano de alguna otra región más lejana a hacer un trámite, a vender sus productos, tenía que dejar sus animales fuera de la ciudad, tenía que rentar algún vestuario más adecuado para poder entrar. Entonces, ese Puebla que ellos les tocó vivir, pues lo ven replicado, no nada más ahí, lo ven en Veracruz, lo ven en Tlaxcala, pues está muy cerca de Tlaxcala, lo ven en lo que hoy es Ciudad de México, lo ven en Morelos, en todos estos estados que empiezan a interactuar por el comercio. Y entonces es donde redondean toda esta parte que traían humanista de las generaciones anteriores con la práctica. Y ven eso. Ellos nacen prácticamente con el periodo de Porfirio Díaz. O sea, toda su vida, desde que nacieron, como presidente. Porfirio Díaz. Sí. Toda su vida, prácticamente. Sus 37 o 31 años en el caso de la mayor o la más chico, fueron con Porfirio Díaz. Entonces, no había ningún comparativo en ese tema, pero sí había muchos ejemplos de esta desigualdad tan marcada que ese periodo se abrió la brecha. Eso es lo que sucede con el porfiriato. O sea, muchos pueden decir es que fue un momento muy pujante para México. Claro. Sí, industrialmente, la visión hacia afuera. El ferrocarril, todo, ¿no? El ferrocarril, ahí está el ejemplo, ¿no? Pero en ese avanzar industrialmente crecieron mucho la brecha, la división entre las clases sociales. Y esto acarrea problemas, evidentemente, que empezaban a vivirse en ese entonces. O sea, a finales de los años 1900. Y eso, pues lo empiezan a ver también aquí el gobernador porfirista que estaba en ese momento, y ellos empiezan a ver también ya cierto movimiento y más simpatía con quien entonces sería el opositor número 1 de Porfirio Díaz, que sería Madero, ¿no? Ellos tienen contacto principalmente Aquiles y de la mano de todo esto siempre iba Carmen. Sí. Por una situación de que hoy afortunadamente ya no lo vivimos, pero era una situación donde tenía que figurar el hombre. Sí. ¿No? Pero Carmen estaba igualmente involucrada. Carmen escribía sus ideas con un sobrenombre de hombre, ¿no? Marco Serrato. Marco Serrato. Sí, Era en el periódico, este periódico fue de Aquiles, o sea, él funda ese periódico. No, era un periódico de los hermanos Flores Magón, ¿no? Que son contemporáneos del tema. Él lo que funda es este club antireeleccionista, Luz y Progreso, que a esa idea iba, que ya es en el momento en el cual ellos tienen interacción y entablan una amistad con Francisco Ignacio Madero, cuando viven en México Aquiles y Máximo por ahí de 1908, que es el periodo también donde se casa Aquiles. Aquiles, mi bisabuelo. Sí. Sí, entonces es 1908, 1909, regresa a Puebla y a partir de 1910, al principios del año, es que en ese regreso, ya incorporados muy sobre un plan
trazado para esta rebelión que iba a haber para el 20 de noviembre, pues la decisión familiar es que se juntan todos a vivir en la casa de Natalia. Lo que hoy es el museo donde sucede todo era un regalo que le hizo Manuel Sevilla, el esposo de Natalia, cuando ellos se casaron, y era donde vivía Natalia con su madre. Porque ella enviuda muy joven. Muy joven, también. con 5 hijos. Y bueno, entonces Aquiles y Máximo llegan a vivir de México directamente ya con Natalia, porque ya estaban en el año en que iba a suceder. O sea, estaba empezando el año 1910 y para finales, para el 20 de noviembre, estaba organizado ya, según el plan de San Luis, un levantamiento, ¿no? Si no se daban ciertas cosas, ¿no? No sucedieron y bueno, todo apuntaba a que iba a suceder este levantamiento en armas, que obviamente septiembre, octubre se acelera todo, ¿no? El hecho de estar recabando las armas, recibiéndolas, guardándolas. Ahí en las anécdotas que Carmen cuenta, hay alguno como Carmen y algunas otras mujeres trasladaban los fusiles en las faldas. Sí. Como una vez casi los cachan, Carmen platica ahí, ¿no? Pero por eso yo comentaba la importancia y participación desde ese momento de las mujeres. Doña Carmen en La Triste, impresionante la forma en la cual educa a sus hijos y además se mantiene. Es que finalmente el apoyo. Las mujeres se convirtieron, tanto de la abuela, la madre y luego posteriormente con Natalia, en ser ellas las principales jefas, ¿no? de familia, porque son el sustento, son ellas las que tienen que entonces decidir, tener este carácter para poder sacar a su familia adelante en medio de una época, como bien lo dices, donde la figura del hombre siempre era la más importante. Y no sé, yo quisiera preguntarte desde tu perspectiva y también como miembro de la familia, ¿crees que esta figura femenina que tuvieron Máximo y Aquiles de sus hermanas mayores, sobre todo de Carmen, influenció, digamos, de alguna forma también para que ellos tuvieran esta sensibilidad, estas ideas? Y porque también mucho se habla que porque Aquiles siempre sí se quedó escondido y Carmen y Filomena, tu bisabuela, fueron aprendidas y llevadas a la cárcel y él se quedó ahí. Entonces, yo quisiera preguntarte, pues eso. Definitivamente la figura de la mujer dentro de la familia tenía un gran respeto, ¿no? Un gran respeto, empezando por doña Carmen en La Triste, ¿no? Pues es quien queda viuda y entonces saca adelante. Entonces, la figura de su madre era totalmente un tema de alto respeto, ¿no? Y luego, tanto Carmen como Natalia, siempre con esa misma idea, fueron muy participativas porque había ese acceso internamente en la familia, o sea, había esa posibilidad de que expresaran sus ideas desde muy jóvenes. Entonces, pues ellas dos desarrollan, las dos, tanto Natalia como Carmen desarrollan mucho este tema e impulsan y llevan de la mano, obviamente, a sus hermanos. Al grado que Aquiles se compra la idea en ese sentido y bueno, él llega a encabezar y a ser quien estaría al frente de todo el movimiento en Puebla, Tlaxcala. Y referente al punto que comentas del momento en el crucial en el cual que si Aquiles se esconde o no, te voy a platicar lo que Carmen platicó, porque Carmen estuvo en ese instante cuando Aquiles se refugia en ese orificio y el momento, la circunstancia es importante, porque es un punto en el cual Máximo y todos los que estaban en la azotea, que era donde se estaba realmente combatiendo, estaban muertos. Sí. ¿No? Ahí no habían aprendido nadie, habían matado a todos. Entonces ya habían entrado las fuerzas federales por la azotea, únicamente quedaban algún otro hombre y Aquiles. Y el detalle era que iban tras Aquiles. O sea, la consigna estatal era matar a Aquiles, la consigna federal era aprenderlo. Aquí había una gran diferencia. Sí. Entonces, pues como no había otra más que salvaguardar a Aquiles porque tenía que salir a reorganizar. Hoy, aparentemente, pues dice uno, bueno, ¿y por qué no mandó un mensaje de texto diciéndoles ya nos agarraron? Pues porque eso no existía, ¿no? Entonces no había manera de tener esa comunicación. Él tenía que estar presente en el tema. Entonces, esta es una decisión quizá de segundos, dice Carmen, que
fue algo muy rápido, muy consensado, tienes que sobrevivir a este tema porque definitivamente te van a matar. Si ya mataron a Máximo, van a matarte. Entonces, un poco no estando tan de acuerdo al principio de resguardarse, de dejarlas, dice, pues sí, asumo el tema. Y ahí es un momento en el cual pone su interés personal en un segundo plano. Porque para él hubiera sido muy fácil decir, aquí estoy, entregarme, ¿no? Claro, no me maten, sobrevivir, estaba embarazada. No, mejor, y quizás sí, a decir, no, tengo que sobrevivir y tengo que seguir adelante con esta lucha. Y entonces se despide de su esposa, en ese momento embarazada que estaba, se despide de su madre en fracción de segundos y se despide de su hermana, sin saber qué era lo que iba a pasar. Y entonces está en ese orificio 14 horas. No es que se haya guardado 10 minutos. Exacto. 14 horas en un hoyo que no es un sótano, es un hoyo. Actualmente puede uno visitarlo ahí, es un hoyo rascado en el suelo y bajo la duela. Eso es todo. Y entonces después de 4 horas de estar en un combate, sudando seguramente, se mete ese hoyo, tapan nuevamente con las maderas, ponen la cama. Esa era la habitación de Aquiles. Esa era la habitación que ocupaba Aquiles. Tapan la cama, con la cama en el orificio. Y entonces ya estaban las fuerzas federales prácticamente dentro de la casa. Entonces lo que hacen la mamá, la hija y la nuera es irse a sentar a la sala, que la sala se encontraba ubicada en lo que ahorita es la recepción del museo. Okay. Ahí estaba puesto el al inicio, el espejo, ahí estaba puesto en esa habitación. Se van a sentar, literal se van a sentar, así lo describe Carmen. Se van a sentar a esperar a que entraran los guardias y pues se encuentran a 3 mujeres ahí. O sea, ¿estas qué les pasa? Están locas. Sí. Estamos en medio de una balacera, ¿no? ¿No? Y así, y pues no hacen más que aprenderles. Ninguna habla, ninguna nada. Y se las llevan, y pues ¿dónde está Aquiles? ¿Dónde está Aquiles? No sé. Y bueno, pues de inicio creen que Aquiles había logrado escapar y que pues porque no encontraban el cuerpo. Uh-huh. En el silencio de la noche, en la oscuridad. Ya del 19. Estamos hablando de 1900, la luz eléctrica estaba lejana, ¿no? En ese sentido. No, y el ruido de la calle, nada. Nada, en una ciudad de unas cuantas cuadras, ¿no? Uh-huh. De menos de 100,000 habitantes. Entonces, pues, en ese momento, Aquiles, cuando ya no escucha nada, además, perdón que haga esto, yo no sé qué pudo haber pensado en 14 horas. En 14 horas oyendo cómo subían, bajaban, quitaban, aprendían, se llevaban a su mamá, a su esposa. Claro. ¿Qué habrá pasado por su cabeza en ese momento? Sabiendo que se tenía que aguantar, porque lo importante era el movimiento al final del día, ¿no? Entonces pasan esas 14 horas en el silencio y obscuridad de las 2 de la mañana, sale y según las descripciones de los informes de las investigaciones posteriores, él sale y se tropieza con uno de los gendarmes que estaban posiblemente sentado en la puerta de la habitación, se tropieza con él y entonces inician una lucha de puño y el oficial llega a darle un disparo que no le da muerte instantánea, lo hiere si era una herida que pues, lo iba a dejar muerto, evidentemente lo iba a desangrar. Uh-huh. Sigue luchando, así lo describen estas investigaciones, sigue luchando, llega un segundo oficial y entonces es quien le pega el tiro de gracia prácticamente, ¿no? Cuando ya lo tiene sometido el otro oficial, le pega un tiro de gracia y ahí lo dejan. Claro. Los oficiales se van. El cuerpo de Aquiles lo encuentran en la mañana como que los que hicieron guardia o no sé. Ajá, y ellos son quienes finalmente sacan el cuerpo y los exhiben, ¿no? Como a forma de escarmiento para todos aquellos que tuvieran una idea revolucionaria, pues esto es lo que puede pasar. Y estos cuerpos también son mostrados ya cuando están presas Filomena y Carmen, ¿no? Les llevan los cuerpos. Ese mismo día, el 19, uh-huh. Las hacen desfilar frente a los cuerpos. Y Carmen describe cómo van ellas caminando al frente y les dicen flanco derecho, izquierdo, no recuerdo, creo que sí lo describe mi abuela. Y entonces primero va Filomena, primero iba la madre, doña Carmen, y doña Carmen no volteó, siguió caminando. Era una mujer de un semblante muy duro, según las fotografías. Y sigue caminando y después iba Filomena y al voltear y ver a su esposo ahí en la calle tendido, un tiro en la cabeza y descansando sobre un tabique, se desmaya. Uh-huh. Y Carmen lo que hace es voltear de espaldas, al revés, de espaldas, y ayuda a su cuñada y siguen avanzando. Ese es un suceso que describe Carmen, cómo sucede.
y que efectivamente pues es un punto de dolor, ¿no? De dolor, claro. Desde luego. Y aquí abordo este sentido, que este suceso, que como lo decías al principio de la charla, es el inicio, es la chispa, es fundamental en la transformación que está viviendo nuestro país en los años 1900, pues es el mismo suceso en el cual una familia pierde a sus hombres, quedan nuevamente viudas, quedan las mujeres con una casa destruida. Hay unas fotografías que te voy a platicar que se van a revelar o develar por primera vez. Han estado guardadas 113 años y por primera vez van a salir a la luz pública. Es la fotografía en donde con la ficha de ingreso a la cárcel de ellas. Esa fotografía es del día 21 y está integrada en el expediente de arresto de ellas del día 18 de noviembre de 1910. Y en esa fotografía se puede ver el semblante de dolor que tenían las tres mujeres. Se ve a una Carmen Cerdán muy lejana a las imágenes que tenemos actualmente, porque ves a una Carmen Cerdán de 37 años, con un semblante de dolor, pero ves también a una madre con un semblante de un dolor mayor, yo creo. Claro. Pero con una fortaleza, o sea, la imagen. ¿Y estas fotografías dónde las van a exhibir? Esas fotografías se van a exhibir en el marco del Festival Revolucionario, que este año va a ser su primera edición, junto con Secretaría de Cultura, Museos Puebla, gracias al apoyo del gobernador Sergio Salomón. Vamos a hacer del 18 al 21 una serie de eventos culturales en la calle. Va a estar cerrada la calle de las 6. La de los dulces, ¿no? Para que va a estar cerrada para que de manera peatonal la gente pueda asistir a eventos culturales esos días, también dentro del museo. Y dentro del museo, en la Sala Máximo Cerdán, va a estar exhibidos estos documentos y que el 18 se inaugurará ahí con la visita de los tres poderes del Estado, que normalmente se hace el acto cívico de remembranza de los hechos de hace 113 años. Y ya casi para finalizar, Máximo, ¿tú qué crees o cuál crees que sería el mensaje que Carmen, Aquiles, Máximo y Natalia le pudieran dar a los mexicanos este 2023, donde vivimos en una cuarta transformación, dicha así por el presidente López Obrador, pero al mismo tiempo en un nivel quizá de violencia que no se había visto, que comenzó quizá a partir de los años 2000, ¿no? Para acá, con el inicio del siglo, con este cambio también de la misma sociedad, que ya no vemos a lo mejor a estas figuras o a estos héroes que son capaces de dejar, como tú ahorita lo mencionabas, pues mi interés personal lo dejo a un lado por el movimiento, por la transformación, porque quiero un México más justo, más igualitario. ¿Qué mensaje crees que darían hoy? Mira, no puedo tener la certeza que este sería el mensaje de ellos. Puedo decirte cuáles son las ideas que compartieron tras las generaciones respecto a este tema de compartir lo que tú haces en la vida. Sí te puedo decir que hoy en el 2023 seguramente no es necesario un levantamiento en armas, que hoy las herramientas son seguramente la educación, el diálogo, ¿no? Como hemos visto que se han hecho grandes intentos. Yo creo que este proceso de transformación, inclusive del cual estamos viviendo, es consecuencia de esta etapa de hace 100 años. Y si hacemos un poco de remembranza, esto de la historia, pues hace 100 años andábamos más o menos en el tema de la revolución y hace 200 andábamos en el tema de la independencia. Entonces estamos viendo etapas, ¿no? Y ahí intermedio tenemos el tema de separar el Estado de la Iglesia. Entonces yo creo que esto es una situación cíclica y hoy nos está tocando participar activamente con otra forma, con preparación, repito, con diálogo. Esta lucha que hoy, por ejemplo, la podríamos a lo mejor
tomar como una lucha de mayor equidad, de mayor paridad, ¿no? Claro. Esa es una etapa. O sea, yo creo que a Carmen Cerdán seguramente le daría mucho gusto ver lo que se ha logrado a raíz de ese momento, ¿no? O sea, hoy en día, digo, ya lleva muchos años, tú no lo vas a recordar, pero tu madre, tu abuela, pues las mujeres no votaban, hoy ya Claro. ¿no? Ya es normal eso. Hoy, bueno, ya está legislado, ¿no? Que tiene que haber en la participación de gobierno Una paridad. Una paridad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ok, hoy nos estamos viendo forzados a que eso suceda. Es normal, es parte del proceso. Esto en las siguientes generaciones va a ser normal. O sea, ya no va a ser necesario que tengamos que apegarnos a una ley que ¿cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? No, a ver, esto ya va a ser totalmente normal. Entonces, esos logros, sí hay logros. Pues yo creo que deben alentar a las siguientes generaciones y decir, mira, esto que hicieron en aquel momento sí trae cosas buenas actualmente de las cuales gozo. Lo que pasa es que las generaciones no traemos presente qué fue lo que sucedió previo, ¿no? Pero cuando la gente platica con los tíos, los abuelos, pues te das cuenta que los cambios sí están sucediendo. Entonces, pues yo creo que el mensaje sería no olvidemos lo que ha sucedido y traslademos eso a la actualidad, cómo poderlo hacer, ¿no? Justo por eso, la fundación que presido yo, lo que hace este 18 de noviembre es lanzamos la primera medalla al mérito Carmen Cerdán para empujar este tema del reconocimiento a las mujeres muy bien ganado siempre, que desde esa época estaba y que en la actualidad puede ser trasladado en un tema educativo. La fundación está enfocada en temas educativos y en esta ocasión lo que se busca premiar es a mujeres u hombres, ¿no? A mexicanos que hayan hecho una gran labor en temas educativos, en temas de ciencia o de cultura, que son las armas en las que actualmente deben enfocarse las nuevas generaciones. Que es la nueva revolución. Entonces. Es la evolución. Pasamos de la evolución a la revolución. Máximo, muchísimas gracias por este episodio donde recordamos estas hazañas y les hacemos una vez más la invitación a participar en este Festival Revolucionario del 18 al 21 de noviembre, ahí en la Casa de los Hermanos Cerdán. Aquí en Puebla es en la calle 6 Oriente y la 2. Entre la 2 y la 4. Entre la 2 y la 4, para que todo el mundo asista. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a Poblanerías, gracias Liz, y pues recuerden, Cerdán es Puebla. Exactamente. Gracias.